Bendiciones, mis amados. Estamos ya en la recta final de esta serie. Y me gozo porque cosas tan sencillas y a veces las pasamos por alto y son tan importantes para el cambio y tan fáciles de hacer. Todas las cosas se hacen difíciles cuando uno enfrente de los cambios dice no se puede. Eso es imposible. Yo no he podido y no voy a poder. Ya allí estamos mal. Cada vez que tú escuches la palabra de Dios tienes que estar dispuesto a que Dios te opere. Tú tienes que siempre sentarte con un corazón abierto para que Él comience a sacar todas las cosas que no pertenecen a la vida de Dios. Y una de las cosas que hace factible el cambio, que hemos hablado de tantas cosas, pero estamos llegando en el cierre y es la más importante de todas las que hemos hablado. Las otras era solamente enfrentándote con las cosas que no permiten la vida de Dios. Pero ahora estamos hablando de lo que necesitamos para alcanzar la vida de Dios. Y indudablemente que tenemos que partir de nuestro Señor Jesucristo, porque de Él es que viene la comunicación con el Padre, la comunicación con el Espíritu. Él es la palabra, Él es el verbo, Él es el que sostiene todas las cosas, en Él es que está puesta toda la plenitud de Dios, por Él es que el Padre lo va a hacer, por Él es que el Espíritu se va a mover, por Él es que las cosas van a cambiar, por Él es que las circunstancias adversas van a volverse diferentes, por Él es que lo enfermo se va a volver sano, por Él es todo. Todo tiene que girar alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Porque tanto la palabra, el Espíritu y el Padre, todo lo van a hacer en Él. Pero hay una cosa específica que Él enseña, que es que si tú no amas al Padre, nada puedes lograr con Él. Y hablamos en el capítulo anterior de cómo debemos de manifestar ese amor, como sentimiento, como servicio y como tener como única meta en la mente nuestra pensar en Él. Porque de esa manera vamos a sentir que sin Él no podemos vivir, que sin la ayuda del Padre no podemos hacer nada, que si Jesucristo no está en control de la ayuda, tampoco va a pasar nada. Que gracias a Jesucristo tenemos la palabra más segura, la palabra profética más fiel, la palabra que pronostica mi día de mañana con bendición, aunque yo no la conozca. No hay que tirar naipes, no hay que tirar caracoles, no hay que leer el café, no hay que poner un huevo, nada. Ahí dice lo que nos va a pasar. Nosotros necesitamos enamorarnos de ese Dios que nos enamora todos los días. Que su misericordia no se ha cerrado, su compasión no se ha cerrado, su bendición no se ha cerrado, que Él anhela bendecirnos, que Él anhela que todos los demás vean que Él existe, que es real, que trabajar para Dios, vivir para Dios, servir para Dios, pensar en Dios, trae fruto, para que los que todavía no le conocen sean animados a ir a buscar a ese Dios. Y entonces nos quedamos ahí en 1 de Juan capítulo 5, en el versículo 2, en esto sabemos que amamos los hijos de Dios. Nos van a identificar cómo nos damos cuenta nosotros que amamos a Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y nos quedamos ahí en que aquel que guarda los mandamientos de Dios enseña que ama a Dios. Pero aquel que hace exactamente lo que la palabra guardar dice, ese está pero con locura enamorado de Dios. Profeta, ¿cómo es eso? Bueno, es que la palabra guardar tiene una cantidad de significados anexos que comprenden un amor muy intenso. Por ejemplo, habla de que aquel que guarda el mandamiento, para demostrar cuánto ama a Dios, es el que tiene su ojo permanentemente atento sobre el mandamiento, sobre la promesa, sobre la palabra de Dios. Su ojo está permanentemente atento a ella. Ahora, tú te preguntarás, ¿para qué yo voy a estar vigilando y atento la palabra?
¿Por qué? Porque cuando tú estás atento y vigilando lo que la palabra dice, lo estás haciendo para que no te pase a ti. Entonces tú estás en guardia velando para que se haga la palabra y no le das la oportunidad a que el pecado se meta dentro de ti. Por eso es que aquel que guarda el mandamiento, o guarda la promesa, o guarda el mandato de Dios, o guarda la palabra de Dios, porque recuerda que todos ellos son Jesús. Porque el que hace la palabra es en Él la hace y para Él está hecha. Cuando nosotros estamos permanentemente nuestros ojos atentos a la palabra y estamos vigilando, cuidando en guardia de que nosotros hagamos lo que la palabra dice sin tener que luchar contra el pecado, lo estamos evadiendo. Porque el que mora en nosotros, que es la palabra, que es el Señor, y en donde está la palabra, está el Padre. Y en donde está el Padre, la palabra y el Hijo, está el Espíritu. Y en donde está todo eso, está la gloria de Dios. Entonces, cuando eso está morando sobre nosotros, que nosotros estamos vigilantes a que nuestros pensamientos solamente giren alrededor de Él, se nos hace fácil obedecer. Por eso, aquel que está vigilante a la promesa, al mandato, para correr como ese niño que hablamos en capítulos anteriores, correr a hacer lo que el Padre le envía, aquel se hace obediente de la palabra. Aquel que se hace obediente de la palabra, ese ama a Dios con locura. Y a esos son los que Dios le llama que son adoradores en espíritu y en verdad. Porque aman al Padre que es espíritu. Y para amar a un espíritu, tiene que amarlo a otro espíritu. Tú amas a una persona que tiene un alma, tiene un espíritu, pero tú comienzas a amar a la persona y tienes el cuerpo físico para poder mirarla. A Dios tienes que mirarlo en espíritu, amarle en espíritu. Y solamente se le va a amar por el espíritu corporal que tiene la palabra. Para poder amarlo, tú tienes que estar pendiente, vigilante, en guardia, de que lo que la palabra dice tú lo puedas oír, ver y hacer. Porque en eso demostramos que amamos a Dios. Nos mostramos nosotros mismos la dependencia que tenemos de Él, que no queremos hacer nada si Él no está. Cuando tú no quieres hacer nada, ni moverte, ni hablar, ni decir nada, si no es lo que Dios está diciendo, tú estás locamente enamorado de Dios. ¿Y sabe lo que pasa? Versículo 3 del 1 de Juan, capítulo 5. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, pero recuerda que está viniendo hablando de la palabra, está viniendo hablando de sus mandamientos, está viniendo de hablar con Él. Entonces, todo lo que nace producto de la palabra y la comunicación permanente con nuestro Dios, ese producto de esa comunión con la palabra y con el Padre, en donde se envuelven el Espíritu y el Hijo, porque no se separan, son uno. En esa comunión sale esto, porque es este el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¡Wow! A veces uno encuentra por ahí, y yo me cuestionaba mucho antes también, ¿cómo hago para que mi fe crezca? ¿Cómo hago para que yo crea más? ¿Cómo hago para yo poder saber que Dios va a hacer? ¿Cómo hago para caminar pensando que Dios lo va a hacer? ¿Cómo yo voy a ponerme a esperar si Dios lo hace o no lo hace? Pero una vez que yo me fijé en el mandamiento, en la promesa, en la palabra de Dios, y me puse a meterme allí con Él, y llegaba y le decía, Señor, tú sabes que yo no conozco mucho. Yo simplemente quiero que tú me enseñes. Y entonces el hambre por la palabra hoy en día nos da una gran facilidad para poder ir a manejar todas las cosas que Dios tiene estipuladas en su palabra. En aquel tiempo los cogían desde pequeñitos y les enseñaban 4 o 5 libros a la memoria.
hasta que se lo sabían de memoria. Y después los maestros en las sinagogas comenzaban a enseñar todos los demás libros. Pero era responsabilidad del Padre el Pentateuco y los Salmos. Entonces, cuando nosotros estamos caminando en esta forma, en donde la palabra de Dios es nuestra dirección, en donde la palabra de Dios se hace el pan de cada día, en donde la palabra de Dios ya sirve como Jesús le dijo al diablo, no solamente del pan natural vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Quiere decir que ya nosotros no vivimos nosotros. Ya nosotros no tenemos un mundo. Ahora nosotros estamos en el mundo, pero cumpliendo la visión de nuestro Padre para ese mundo. Ya ahora no es solamente recibí al Señor para ser salvo. No. Ya ahora es no solamente recibí al Señor para ser salvo, sino que lo que antes era esperanza, ahora Dios, después de que me salvó, me ha escogido para que el mundo conozca lo que es de Dios. Pero para que eso pase, tú tienes que vivirlo, tú tienes que tenerlo, tú tienes que alcanzarlo. En eso conocemos que amamos al Padre. Cuando tú lo único que quieres es estar con Él. Y estás en tu carro y vas manejando y tú estás hablando con Él. Salvo que tengas a una persona a tu lado y estés hablando con ella. Pero de seguro que si estás enseñado a hablar constantemente de Dios, lo que vas a estar comentando son cosas de Dios. ¿Qué va a pasar? Que muchas de las amistades que tienes que no están en esa sintonía van a salirse de la frecuencia tuya. Te van a llamar loco, anticuado, te enloqueciste. Y bueno, tienen razón. La palabra del Evangelio, de la cruz y la resurrección es locura para los que estamos atados al amor de Dios. Pero habrán otros tantos que se juntarán contigo, porque tú serás una fuente de vida, agua de manantiales, de las cuales muchos desean beber, porque quieren alcanzar la profundidad de aquellas aguas. Serás como ese árbol plantado a las orillas de un río, que su raíz va buscando la corriente del agua, o sea que va por debajo del agua, buscando a ver cómo logra conectarse con el centro de la corriente, para que en los tiempos secos, en donde el río merme el chorrito, y ya sea un hilo de agua que esté bajando hasta antes que se seque, él todavía está tomando agua. Y como su raíz estuvo por debajo del agua, que hay mucha humedad, aunque no corra agua, él todavía tiene alimento. Así debe de ser todo el que es nacido de nuevo, porque sabe cuánto el Padre le ama y ya no soporta el coqueteo del Padre, sino que Él ahora se entrega por completo a Él. Ya no es Él, ya Él ahora vive para Él, habla para Él, desea escucharlo a Él. Entonces su vida comienza a generar la plenitud de Dios. Que ese es el misterio que Pablo le habla a las iglesias. Lo que antes era esperanza ahora es un hecho, muchachos, le dice. Oro y suplico a Dios para que ustedes entiendan esto. Y les dice, ese Cristo que ustedes ven que actúa en mí poderosamente, también está disponible para que actúe en ustedes. Porque la plenitud de aquel que murió por nosotros está en mí, pero puede estar en ti también. Por cuanto yo le amo a Él más que por encima de todas las cosas. Entonces Él narra ahí, esta parte es bien interesante. Dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero mira esto, Colosenses. Mira esto, Colosenses capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad. O sea,
Nadie va a poder alcanzar las riquezas de Dios si no tiene la seguridad, primero, que existe. Segundo, que pensaron en dárselas y ahora le avisaron que ya no era que pensaban, sino que ya son de Él. Porque a aquellos se les fue dicho que se les iba a dar, pero a nosotros se nos dice que ya son nuestras. Entonces, esa confianza tiene que estar en ti, de conocer de que lo que hay allá es tuyo y que lo ganó Jesús para ti. Pero que tú, a pesar de que puedes entrar por Él, te puedes pasar todo el día tocando. Pero si tú vas a buscar en esa puerta del cielo solamente por la bendición y no vas a buscar al que abre la puerta, la bendición va a estar cerrada para ti. Porque hay que amar a Dios para poder que el Hijo haga. Todo está basado en que tú te ciñes a la palabra, y la palabra enseña a amar a Dios por encima de todas las cosas. Es el primer mandamiento. Si nosotros podemos vivir eso, vamos a conocer el misterio que está escondido en Jesucristo. Mira esto. Unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Resultando, o sea, el resultado de comprender esa seguridad que procede del amor es la que te va a dar como resultado conocer verdaderamente el misterio de Dios, es decir, Cristo. El misterio de Dios se llama Cristo. En Él está escondida todas las riquezas. Y cuando tú puedes comprender bien lo que Cristo hizo para nosotros cuando se encarnó en Jesús, y cómo nos manifestó y nos enseñó a conocer al Padre, y que al Padre se iba amándole al Padre, porque amando al Padre nosotros podemos vigilar, tener nuestros ojos puestos en la palabra para hacerla. Y cuando nosotros estamos vigilando de hacer lo que la promesa dice, lo que la palabra dice, no tenemos que luchar contra el pecado. Esas son las armas poderosas de Dios, que cuando nosotros estamos centradas en ella, el pecado pierde. Porque esa palabra encarnada en Jesús lo derrotó. Y lo derrotó hace 2009 años y lo vuelve a hacer hoy. Es saber, por eso es que Él decía, conozcan, mi yugo es ligero y suave de llevar. Obediencia a la fe. Pero tienes que ser manso y humilde. Tienes que dejar de ser tú. Tienes que morir tú. Tienes que menguar tú para poder que esto pase. Mira lo que dice. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, tesoros, cosas valiosas. O sea, por medio de la sabiduría que tiene el conocimiento, nosotros vamos a encontrar las maneras y las formas para llegar a esas riquezas que están en Jesús y que el Padre está dispuesto a darlas, moviéndonos en amor. Por eso es que muchos, al moverse por interés para sus propios gustos, para sus propios deseos, para su propia carne, piden y nunca alcanzan. Mira esto. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, o sea, dando explicaciones y razones de cómo poder alcanzar las cosas, cuando si no está de por medio el amor, la fe y la obediencia, va a ser difícil. Hay que amar al Padre, porque nadie que no ame al Padre, que no lo conoce, va a poder obedecer sus mandamientos, su palabra. Entonces, la labor que tiene que hacer Jesús, que es la palabra, el Espíritu, que es el que la empuja, Jesús, que es la salvación, Jesús, que es el pago por nuestros pecados, Jesús, que es la restauración, que es la edificación de nuestra casa espiritual, porque comiendo de su carne y bebiendo de su sangre es que podemos crecer. Él es el pan que no se comieron aquellos hombres allá en el desierto. Este es un pan que baja del cielo, una palabra que da vida. Entonces Él dice, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos,
porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Cuando Pablo está hablando aquí de disciplina, ¿sabes de qué te está hablando? Mira, 2 Corintios capítulo 10, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5 en adelante. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Él sabe que vamos a ir creciendo en obediencia, pero mientras vamos creciendo tenemos que disciplinar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Y en el capítulo 11 del versículo 3 de 2 de Corintios dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. O sea que él está mencionando algo que todavía nos pasa hoy. Somos influenciados, así como la serpiente influenció a Eva, hablándole de conocimiento y sabiduría para alcanzar riquezas que no eran ni siquiera visibles, sino que por persuasión y percibiendo por sus sentidos, pudo usar el don de sospecha, presumiendo que lo iba a alcanzar. Y así nos pasamos mucha parte de nuestra vida, presumiendo que vamos a alcanzar y nunca tenemos. Estamos vendidos a nuestros sentidos, no están ejercitados para el bien sino para el mal. Mira esto: por vuestra disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Habla de la estabilidad de vuestra fe, que es de lo que Santiago está hablando ya en el capítulo 1, que si nosotros estamos dudando y entre dos pensamientos, que no creamos que vamos a alcanzar nada, porque esa fe no produce nada. Lo mismo está diciendo el apóstol aquí: estabilidad de vuestra fe. Tú tienes que ser, por eso yo siempre te insisto, que para poder llegar a la paciencia hay que tener perseverancia, constancia y resistencia. Perseverancia, constancia y resistencia dan la corona, paciencia. Porque usted no va a poder estabilizar una fe hoy pensando una cosa, pero mañana tienes un resultado adverso, entonces piensa de otra manera. La estabilidad de la fe es que se va a mantener quieta, sin mover, firme, anclada en lo que Dios dice. Aquel que se ata a ese tipo de fe estable es el que va a lograr y va a conseguir las cosas. De allí la importancia que para que no nos vaya bien tenemos que movernos en el amor con el Padre. Ahí amamos al Hijo, sabiendo que el Hijo nos libró del pecado, pagó por el pecado, quitó el dominio del pecado sobre nosotros y nos dio autoridad para aquel que ejerce el pecado. Pero no es que nos vamos a poner a pelear con el pecado, sino que metiéndonos en la palabra de Dios y obedeciéndola, vigilando nuestros ojos atentos como un vigía, para que no hagamos nada que sea fuera de la palabra. El estar concentrados en la palabra, la misma palabra que se encarnó en Jesús, esa misma es la que va a volver a vencer el pecado. Porque si tú y yo pudiéramos vencer al pecado, en vano hubiera venido Jesús. Ese es un misterio de explicar, pero un hecho fácil para hacer. Gástate para Dios, concéntrate para Dios. El tiempo que no te puede producir, inviértelo en los tesoros del cielo y tú vas a ver cómo el tesoro del cielo va a echar a patadas todas las cosas malas de tu vida y todo lo que el enemigo te ha quitado durante toda tu vida. El Señor, cuando dijo que Él te daba la paz que el mundo no te daba, no solamente te daba gozo, alegría, bienaventuranza, te daba prosperidad, te daba salud, te daba bendición
la capacidad de ser generoso, la capacidad de bendecir, la capacidad de multiplicar, la capacidad de recibir sin tener que ser jactancioso. El poder echar para adelante y que todo te salga bien, estar siempre arriba y nunca abajo, estar adelante y nunca atrás. Saber que todo lo que tu mano comienza a coger, a tocar, a trabajar, va a producir el 100 por 1, porque Dios tiene a un bendito, a alguien en el que Dios se place y Él derrama todas sus bendiciones y luego le dice al mundo, ¿has visto a mi bienaventurado? Es aquel en el que Dios se place con todas sus bendiciones. Y dice, por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, por fe, firmemente arraigados y edificados en Él. O sea que tenemos que estar asidos, aferrados, pegados a la palabra, alimentarnos de ella. Y ¿saben lo más importante? No es que tengamos que tener este libro constantemente entre ojo y ojo. ¿Sabe qué es lo que vale de este tiempo? Que cuando usted haga así y comience a caminar, la palabra, que fue la que se encarnó en Jesús, que ahora debe de estar encarnada en usted, comience a dar el fruto que le dio en Jesús. Porque lo que los fariseos, los saduceos y toda esa gente se moría y tiritaba de ver lo que Jesús hacía, era que Jesús no andaba con los rollos. Él era la Biblia. Él era el Antiguo Testamento. Él era la ley. Pero era la manera como Él la vivía. Yo por eso cuando hablo con amigos ministros y cuando hablo con otras personas que abordamos el tema de la evangelización, siempre mi pensar es el siguiente: iglesia primitiva, a todos los lugares que tú vayas, ¿para qué tú llevas una Biblia? Si se supone que la carta leída de Dios debe de ser tú, ¿para qué tú llevas una Biblia a dar una célula o a dar ¿cómo se dice? Un servicio en una casa? Si se entiende que una célula es para multiplicación y la reunión en una casa es para multiplicación, para evangelizar, se supone que tú seas una carta leída de Dios, que tú sepas, obedeciendo el temario que están usando en tu congregación, te digan, vamos a hablar de tal cosa esta semana, pero que tú tengas libertad de que el Espíritu te pueda hojear como Él quiera y que las personas puedan leer la vida de Dios que hay en ti, que ellas puedan absorber el poder de Dios que hay en ti, que la influencia de Dios que hay en ti caiga sobre ellos, que la gracia y el favor de Dios que está sobre ti les sea ministrado a ellos, que ellos puedan encontrar las maneras y la forma como poder alcanzar la riqueza de la gloria de Dios que cubre todas nuestras necesidades, que ellos alcancen a llenarse de la fortaleza que Dios te da a ti. Pero no es necesario que tú lleves la Biblia. Se supone que tú seas la Biblia, que tú seas el Evangelio, que tú seas las buenas nuevas de bendición. Pero ¿saben por qué hay que llevar esto? Y yo sé que les va a doler. Porque no se gastan para Dios. Porque tienen que ir renglón por renglón, como les han dicho, porque no tienen vida del Espíritu. Y así les pasa en todas sus reuniones, y así les pasa en sus vidas. Carecen de la vida de Dios. Pero seguiremos hablando en el último capítulo o en el siguiente, no sé cuántos me faltan. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.